El sol de la mañana, en Cedar Falls, solía acariciar el rostro de Maya Washington con una gentileza que ella había aprendido a valorar. Para muchos, era solo un día tranquilo más en la pequeña ciudad de Colorado, pero para ella era la personificación de la paz. Sus días ahora estaban llenos del aroma del café recién hecho y el murmullo distante del arroyo, en lugar del rugido ensordecedor de los motores a reacción o el constante chirrido de las radios de comunicación. Ella se había entregado a la quietud, una jubilación discreta que era, para ella, una recompensa por años de servicio que jamás serían registrados en ningún libro de historia. Cada mañana era una reafirmación de que la vida simple, lejos de los focos y los peligros, era su nuevo campo de batalla y ella lo vencía con cada amanecer. Aquel día, la brisa traía consigo el olor a hierba mojada y una promesa de cielo azul, perfecto para la exhibición aérea civil que tendría lugar más tarde. Maya, que había pasado 2 décadas navegando por los cielos, en circunstancias mucho menos amigables, sentía una mezcla de curiosidad y un atisbo de algo casi olvidado. Era una sensación familiar, una llamada sutil que a veces todavía resonaba en sus huesos, un recuerdo de los tiempos en que el cielo era su segundo hogar. Se vistió con su ropa más sencilla, jeans y una camiseta desgastada, buscando mezclarse con la multitud, una anónima entre los espectadores, lejos de cualquier uniforme o distintivo que pudiera revelar su verdadera historia. El evento parecía inofensivo, una distracción bienvenida, lejos de la complejidad de un pasado que ella intentaba, a toda costa, mantener enterrado. El aeródromo improvisado estaba lleno de gente. Un escenario vibrante de familias con niños en brazos, ancianos en sillas plegables y jóvenes con sus teléfonos en mano, todos ansiosos por ver los pequeños aviones elevarse al cielo. El olor a queroseno se mezclaba con el de las palomitas de maíz y el algodón de azúcar, creando una atmósfera de fiesta popular que contrastaba drásticamente con los recuerdos de Maya de pistas de aterrizaje en zonas de conflicto, donde el olor era a pólvora y la ansiedad era por la supervivencia, no por el entretenimiento. Observó a la distancia, sus gafas de sol ocultando la mirada perspicaz, que ya había leído innumerables cartas de navegación y anticipado maniobras enemigas. Vio a los Cessnas, aviones de entrenamiento que parecían juguetes comparados con los monstruos que ella solía dominar, despegar uno a uno, con una gracia casi ingenua. Uno de ellos, un Cessna 172 blanco y azul, se mantuvo en el aire, realizando algunas vueltas suaves, exactamente lo que se esperaba de un vuelo recreativo. Maya sintió un ligero aburrimiento, una familiaridad con la monotonía que siempre precedía a la adrenalina, pero que allí, en ese contexto, solo realzaba la quietud de su nueva vida. Estaba allí como una mera espectadora, una figura común entre la multitud, y ese anonimato era, para ella, un lujo indescriptible que no cambiaría por nada. De repente, algo cambió. El Cessna 172, que antes flotaba predeciblemente, se inclinó de forma abrupta, casi imperceptible para el profano, pero que para Maya resonó como una alarma dentro de su mente. Era un movimiento que gritaba acción correctiva, un instinto que la había mantenido viva en situaciones donde una milésima de segundo podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Sin que se diera cuenta, su postura cambió, el cinto cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, los ojos fijos en la aeronave, su respiración casi suspendida. Fue entonces cuando sucedió. Lo que siguió no era parte de ninguna exhibición civil. El Cessna, de repente, se zambulló en un bucle perfecto, seguido de un tonel invertido que hizo que el público soltara un «oh» de sorpresa y, para algunos, de preocupación. Los movimientos se ejecutaban con una precisión quirúrgica,
una fluidez que desafiaba la naturaleza de un avión tan simple. No era solo un vuelo acrobático, era un ballet aéreo de alta complejidad, cada maniobra encadenada a la anterior con una perfección que solo años de entrenamiento militar podrían imprimir. El corazón de Maya se aceleró, no por miedo, sino por un reconocimiento visceral. Sabía en su esencia que esos movimientos eran sus movimientos, la firma inconfundible de un piloto de élite, y el impacto la golpeó como un rayo. Ella estaba al mando. El shock inicial dio paso a una ola de pánico gélido, un escalofrío que recorrió la espalda de Maya. No era un pánico de quien está en peligro, sino de quien fue descubierto en algo que juró esconder. Sintió el control del mando, la presión de los pedales bajo sus pies, la vibración del motor del Cessna convirtiéndose en una extensión de su propio cuerpo. Era como si el avión, pequeño y dócil en otras manos, hubiera despertado una memoria muscular profunda, más fuerte que cualquier control consciente. Sus dedos hormigueaban, su mente procesaba datos de altitud, velocidad y viento con una precisión asombrosa, todo en un lapso de tiempo que para el observador común era un abrir y cerrar de ojos, pero para ella, una eternidad. La adrenalina pulsaba, un ritmo olvidado que ahora martilleaba en sus venas, y la conciencia de que ella estaba ejecutando esas maniobras fue un puñetazo en el estómago. Aquellas acrobacias, tan naturales para ella, estaban estrictamente clasificadas, el tipo de cosa que podría costarle mucho más que su tan anhelada paz. Era la cruel ironía del destino. Justo cuando ella buscaba el anonimato, su cuerpo la traicionó, exhibiendo un talento que debía mantenerse en secreto absoluto. La multitud aplaudía, ajena a la tormenta interna que asolaba a la mujer en el suelo, que veía su pasado desenterrado en el cielo de Cedar Falls. La multitud, por su parte, estallaba en aplausos y gritos de admiración, completamente ajena a la naturaleza prohibida de esas maniobras. Para ellos era un espectáculo inusual, una habilidad sorprendente demostrada por un piloto anónimo en un avión común, pero para Maya cada giro, cada inversión era un clavo en el ataúd de su jubilación. Veía la sonrisa en el rostro de los niños, la curiosidad en los ojos de los adultos y sentía un nudo en la garganta. Sabía que ese espectáculo aéreo, inadvertidamente protagonizado por ella misma, no pasaría desapercibido para las personas equivocadas. Esa actuación era como una señal luminosa parpadeando en lo alto de una torre, atrayendo la atención de aquellos a quienes más quería evitar. El corazón acelerado era un recordatorio constante de que su secreto, tan cuidadosamente guardado durante años, estaba ahora expuesto al mundo, o al menos a una pequeña y atenta porción de él. La sensación era de desamparo, de haber perdido el control de su propia vida en un abrir y cerrar de ojos, o mejor dicho, en un looping. Jake Morrison, un instructor de vuelo local y expiloto de la Fuerza Aérea, observaba la escena con una mezcla de incredulidad y fascinación. Sus ojos entrenados reconocieron inmediatamente la complejidad y la precisión de esas maniobras. No era un aficionado al mando de ese Cessna. Aquello era pilotaje de nivel avanzado, militar, puro y simple. Vio el bucle Immelmann, el Split S e incluso un tonel lento, maniobras que exigían años de entrenamiento riguroso y una aeronave mucho más robusta que un simple 172 para ser ejecutadas con esa perfección. La curiosidad de Jake fue reemplazada por una creciente certeza. Quienquiera que estuviera en ese avión tenía un pasado en la aviación de combate. Comenzó a moverse entre la multitud tratando de tener una mejor vista del Cessna, una necesidad imperiosa de entender quién era el piloto detrás de ese vuelo tan inusual. Su experiencia le decía que aquello era más que una exhibición, era un misterio volando muy por encima de sus cabezas y sentía una urgencia por desentrañarlo.
El espectáculo aéreo terminó con un aterrizaje suave, casi imperceptible, del Cessna. Maya observaba, de lejos, al piloto desembarcar y ser saludado por un pequeño equipo. Sentía un nudo en el estómago, una mezcla de alivio por haber terminado y una certeza incómoda de que las consecuencias apenas estaban comenzando. Sus instintos, agudizados por años de peligro inminente, ya alertaban sobre el cambio en la atmósfera circundante. El aire de celebración de la multitud comenzaba a mezclarse con un susurro de preguntas, de miradas más atentas dirigidas al avión y a su piloto. Se dio cuenta de que Jake Morrison estaba entre los que se acercaban, sus ojos fijos en la aeronave con una intensidad que ella conocía bien, la de alguien que busca respuestas y que no se detendrá hasta encontrarlas. Ese momento, que debería haber sido de pura relajación, se había transformado en un detonante para el desarrollo de algo mucho más grande, algo que ella, en su búsqueda de una vida tranquila, jamás podría haber previsto. Horas después, la paz de Cedar Falls se rompió de una forma más abrupta que el sonido de un motor a reacción. El timbre de la puerta de Maya sonó, y al abrir se encontró con dos hombres de traje oscuro, con semblantes serios y miradas que parecían ver a través de ella, agentes del Departamento de Seguridad Nacional. El nombre se pronunció en un tono calmado, pero la voz llevaba el peso de la autoridad federal. No necesitaron decir mucho. Su presencia, la formalidad de sus enfoques, ya gritaba que la exhibición del Cessna no había sido solo un espectáculo. La sensación de haber sido descubierta, de que su disfraz se había roto, era abrumadora. Era como si la tranquilidad que tanto cultivaba se hubiera deshecho en 1000 pedazos, y en su lugar viniera la sombra de un pasado que ella había intentado, durante tanto tiempo, enterrar. El corazón de Maya latía desacompasado, un ritmo familiar de adrenalina que ahora anunciaba el fin de su tan soñada paz. El interrogatorio comenzó de forma protocolaria, con preguntas sobre el paradero de Maya el día de la exhibición y si había presenciado algo inusual. Ella respondió con una calma estudiada, un muro de neutralidad que había construido a lo largo de los años para proteger secretos mucho más grandes que un vuelo acrobático ilegal. Los agentes, sin embargo, no eran ingenuos. Tenían grabaciones, testimonios y, lo más importante, el informe detallado de Jake Morrison sobre las maniobras. Cada pregunta era un intento de penetrar su armadura, de hacer que ella admitiera lo obvio. Maya, sin embargo, se mantuvo firme, repitiendo que no tenía conocimiento sobre pilotaje y que solo observaba la exhibición como cualquier otro civil. La tensión en la sala era casi palpable. Un duelo silencioso entre la insistencia de ellos y su intransigencia. Sentía el sudor frío recorriendo su espalda, una señal de que, por más que lo intentara, no podría ocultar la verdad por mucho tiempo. Esa sala, sin ventanas, parecía más pequeña a cada segundo, atrapándola en una red de preguntas y acusaciones veladas. La negativa de Maya a colaborar o a proporcionar cualquier información sobre su pasado militar no hizo más que intensificar la desconfianza de los agentes. No podían entender la razón de tanta resistencia, a menos que hubiera algo muy serio que esconder. Con cada no sé o no recuerdo, la expresión de los interrogadores se volvía más severa, sus miradas más incisivas. Mencionaron las cláusulas de confidencialidad, las penalizaciones por obstrucción de la justicia, intentando presionarla para que cediera. Pero Maya sabía que los acuerdos que la ataban eran de una naturaleza mucho más compleja y rigurosa de lo que ellos podían siquiera imaginar. Revelar su servicio sería traicionar un código de honor y quizás poner en riesgo años de operaciones secretas y vidas de compañeros. Prefería afrontar las consecuencias civiles, por graves que fueran, a romper el silencio impuesto por su juramento.
Era una elección difícil, pero la única posible para alguien que había dedicado su vida a la protección de secretos de Estado. La sensación de estar acorralada era opresiva, pero su resolución era inquebrantable. La insistencia de los agentes llevó a una medida más drástica, un examen médico. No era un chequeo común, era un análisis minucioso realizado por un médico militar retirado, el doctor Coleman, conocido por su perspicacia en identificar vestigios de entrenamientos y traumas específicos. Maya sintió un escalofrío de aprensión. Sabía que su cuerpo llevaba las marcas de una vida que pocos civiles podrían siquiera imaginar. Cada cicatriz, cada callo en sus manos, cada línea de expresión forjada por la gravedad de maniobras extremas, era un pedazo de su secreto. Intentó mantener la postura neutra, pero con cada toque del doctor Coleman, con cada movimiento de su cuerpo para que él examinara un área específica, sentía una punzada de vulnerabilidad. Era como si estuviera siendo desnudada, no solo físicamente, sino en su esencia, exponiendo las pruebas irrefutables de una existencia que ella tanto se esforzaba por borrar. La sala de examen, fría e impersonal, parecía cerrarse en torno a ella, sofocando la esperanza de que su vida tranquila pudiera, de alguna manera, mantenerse. El doctor Coleman, con su mirada clínica y vasta experiencia, no tardó en encontrar lo que buscaba. Notó la musculatura inusualmente desarrollada para una mujer de su edad y aparente sedentarismo, los hombros fuertes y el cuello robusto, características típicas de quien soporta una fuerza G constante. Sus manos recorrieron las cicatrices, algunas casi imperceptibles, otras más evidentes, pero todas consistentes con lesiones derivadas de cabinas estrechas, eyecciones de emergencia y el uso prolongado de equipos de vuelo pesados. También había marcas en las rodillas y codos, señales de impactos repetidos y la agilidad necesaria en situaciones de alto riesgo. Tocó las puntas de los dedos de Maya, analizando la aspereza y la sensibilidad, claras evidencias de un control preciso de joysticks y mandos durante largos periodos. El informe del médico fue conciso y directo. Las pruebas físicas eran irrefutables, apuntando a un entrenamiento de élite en pilotaje de jets de combate avanzados. Era la confirmación que las autoridades necesitaban. Una evidencia sólida que hablaba más alto que cualquier negativa a declarar. El cuerpo de Maya había, sin que ella quisiera, entregado su mayor secreto, haciendo inútil su negación. Ante las evidencias físicas, las autoridades federales se vieron en un dilema que rozaba el absurdo. Tenían pruebas irrefutables de que Maya Washington había ejecutado maniobras militares altamente clasificadas con un avión civil, algo prohibido y peligroso. Sin embargo, cuando intentaban acceder a sus registros militares para verificar su autorización o el contexto de sus acciones, se encontraban con un muro infranqueable. Los archivos de Maya estaban bajo un nivel de clasificación tan alto que ni siquiera ellos, con toda su autoridad, conseguían permiso. Era una burocracia kafkiana, donde la mano derecha no sabía lo que hacía la izquierda, o mejor dicho, no tenía permiso para saberlo. La frustración era palpable. Tenían la convicción de que Maya era una piloto de élite, pero no podían probar el porqué de sus habilidades o si había alguna justificación para sus acciones. La ley civil chocaba de frente con los secretos más profundos de la seguridad nacional, creando un punto muerto que solo aumentaba la presión sobre todos los implicados. El caso de Maya Washington, con sus inexplicables giros y la incapacidad de las autoridades para acceder a información crucial, se filtró rápidamente a la prensa. En poco tiempo, la historia de una mujer misteriosa que pilotaba un Cessna como un caza de combate estaba en todos los periódicos y noticieros.
Los medios, sedientos de historias que mezclaran misterio, conspiración y un toque de drama humano, transformaron a Maya en una figura enigmática, una especie de heroína o villana, dependiendo de la perspectiva. El juicio público que siguió atrajo la atención nacional, exponiendo las tensiones entre la necesidad de transparencia de la ley civil y el manto de secreto de la seguridad nacional. Maya veía su rostro en las portadas de revistas, su nombre susurrado en programas de radio, y la sensación de tener su vida expuesta de forma tan brutal era abrumadora. Su tan deseada jubilación se había convertido en un escenario, y ella, la protagonista reacia de un drama que no quería interpretar, con su pasado ahora bajo un microscopio implacable. El proceso judicial comenzó en medio de un frenesí mediático sin precedentes. Maya se sentaba en el banquillo de los acusados, con los ojos fijos en un punto distante, como si intentara desconectarse de la farsa que se desarrollaba a su alrededor. Cada testimonio, cada evidencia presentada por los fiscales, era un fragmento de su vida secreta saliendo a la luz, distorsionado y descontextualizado para encajar en la narrativa de una civil imprudente que había violado la ley. Los argumentos de la acusación se basaban en la peligrosidad de las maniobras, la amenaza que representaban para la seguridad pública y la violación de las normas de aviación civil. Pintaban un cuadro de una mujer misteriosa, obstinada en ocultar su pasado, lo que solo alimentaba la especulación y la desconfianza del jurado. Maya sentía el peso de las miradas, el juicio silencioso que pendía sobre ella, y una sensación de impotencia que era casi insoportable. Era como ser una pieza en un tablero de ajedrez, movida por fuerzas que ella no podía controlar, pero cuyas consecuencias recaerían directamente sobre ella. La defensa, por su parte, se encontraba en una posición delicada. Sus abogados no podían invocar el pasado militar de Maya sin la autorización del Pentágono, lo que los dejaba con pocas herramientas para rebatir las acusaciones de manera efectiva. Intentaban argumentar sobre la falta de intención maliciosa, sobre el instinto del momento, pero las pruebas físicas y los testimonios de la pericia aérea eran demasiado sólidos. Con cada objeción denegada, con cada argumento rebatido, Maya sentía que la esperanza disminuía. Era como librar una batalla con las manos atadas, incapaz de revelar la verdad que la liberaría. La sala del tribunal, antes un símbolo de justicia, ahora parecía un escenario para una ejecución pública de su reputación y de su tan duramente ganada paz. La frustración burbujeaba, pero ella mantenía la compostura, un vestigio de su entrenamiento, aunque por dentro se estuviera desintegrando bajo la presión implacable. El clímax del juicio llegó de forma inesperada, en un momento de desesperación para la defensa. La sala estaba abarrotada. La tensión en el aire era casi insoportable y Maya sentía que su destino estaba sellado. Fue entonces cuando las puertas laterales se abrieron y un hombre de uniforme naval impecable, con la postura rígida de quien lleva años de mando, entró en el tribunal. Era el almirante James Harrison, subdirector de inteligencia naval, una figura de respeto cuyas apariciones públicas eran raras y siempre significativas. Un silencio sepulcral se apoderó del recinto. Todas las miradas se volvieron hacia él, la sorpresa grabada en los rostros de la acusación y la defensa. La llegada del almirante era un terremoto, un evento que prometía cambiar el juego de una manera que nadie podría haber previsto. Maya sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, una mezcla de alivio y pavor, sabiendo que su verdadera identidad estaba a punto de ser revelada al mundo, de la manera más pública posible. El almirante Harrison caminó con pasos firmes hasta el frente de la sala, su mirada recorriendo la multitud hasta posarse en Maya. Había un reconocimiento,
una punzada de tristeza y respeto en sus ojos que solo alguien de su mundo podía descifrar. Pidió la palabra y con una voz clara y autoritaria que reverberó por el tribunal, reveló la verdadera identidad de la mujer sentada en el banquillo de los acusados. La demandada en este proceso, comenzó, no es meramente la señora Maya Washington. Ella es, de hecho, la capitana Phoenix Washington, una oficial altamente condecorada, cuyo historial de servicio es tan secreto que ni siquiera este tribunal civil tiene permiso para acceder a él. Las palabras cayeron como bombas, explotando en el aire y cambiando por completo la atmósfera de la sala. Susurros estallaron, los medios de comunicación comenzaron a registrar frenéticamente cada detalle y el fiscal parecía haber recibido una descarga. Maya sintió un nudo en la garganta, la emoción subiendo por su espina dorsal, mientras su nombre de guerra era finalmente pronunciado, desenmascarando la farsa y exponiendo la profunda falla en el sistema legal que la estaba procesando sin entender la naturaleza de su servicio. Era el fin de su vida discreta, pero quizás el comienzo de su libertad. El impacto de las palabras del almirante Harrison fue electrizante. La atmósfera en el tribunal cambió de acusatoria a un silencio atónito, roto solo por los clics incesantes de las cámaras. Los fiscales, antes tan confiados, estaban visiblemente consternados, sus rostros mostrando confusión y un atisbo de desconcierto. El juez, por su parte, parecía ponderar la gravedad de la situación, la revelación inesperada desbaratando todo el proceso. Maya, a pesar del torbellino de emociones, sentía un alivio casi palpable. Era como si un peso inmenso que había cargado durante años hubiera sido repentinamente retirado de sus hombros. Ese momento, aunque público y bajo los focos, era su validación. La prueba de que su vida no había sido una farsa, sino un servicio prestado a la nación en silencio. Observaba al almirante, una figura de respeto y autoridad, y sabía que ese acto de valentía por parte de él era un riesgo, pero un riesgo necesario para corregir una injusticia evidente. En un movimiento que nadie esperaba, el almirante Harrison se volvió hacia Maya, sus ojos transmitiendo un mensaje que iba más allá de las palabras. Con la misma voz firme, anunció una orden ejecutiva. Por la autoridad que me ha sido concedida, y en reconocimiento a su servicio excepcional y altamente clasificado, la capitana Phoenix Washington está siendo reincorporada inmediatamente al servicio activo. La frase finalizó el proceso judicial allí mismo, con un golpe demoledor al concepto de su jubilación. Un murmullo de asombro recorrió la sala, mientras los flashes de las cámaras se intensificaban. Maya sintió una mezcla de resignación y una extraña sensación de deber renovado. El sueño de una vida tranquila en Cedar Falls, al menos por el momento, estaba deshecho, pero, al mismo tiempo, había una claridad que solo el regreso al propósito podía traer. Ella ya no era una mujer que huía del pasado, era la capitana Phoenix Washington, y su país la estaba llamando de vuelta. La reincorporación inmediata al servicio activo no era una sugerencia, sino una orden. Maya sintió el peso de la responsabilidad regresar, familiar y a la vez aterrador. Los fiscales y abogados, antes adversarios acérrimos, ahora la miraban con una mezcla de asombro y respeto. El juez, tras unos segundos de silencio, aceptó la orden ejecutiva, cerrando el proceso judicial con un golpe de martillo que sonó más como un eco de un destino largamente evitado. La confusión y la curiosidad en los ojos de todos en la sala eran palpables. Cómo una simple civil, acusada de imprudencia, de repente se convertía en una heroína secreta, reactivada por la orden de un almirante. La historia de Maya, que comenzó con un vuelo sin pretensiones, se transformaba en algo digno de leyendas, y ella, la protagonista reacia, sintió un hormigueo en las puntas de los dedos.
una sed casi olvidada por el olor a queroseno y la inmensidad del cielo. La vida tranquila en Cedar Falls parecía ahora un sueño distante, un capítulo abruptamente cerrado. El almirante Harrison se acercó a Maya con una discreta sonrisa en los labios. «Capitana Phoenix, parece que el deber llama de nuevo», dijo, con la voz baja, casi un susurro que solo ella podía oír. Ella asintió, una respuesta silenciosa que confirmaba la aceptación de su destino. Era como si la jubilación que ella pensaba haber conquistado fuera solo un breve interludio, un descanso temporal antes de que la llamada regresara. La sensación de que su vida se había puesto patas arriba en cuestión de minutos era surreal, pero no era nueva para alguien que había vivido bajo el manto de la imprevisibilidad. Por un breve instante, sus ojos se encontraron con los de Jake Morrison, quien la observaba desde lejos, con la expresión de quien acababa de ver confirmadas todas sus sospechas. Había un algo de comprensión allí, un reconocimiento mutuo entre dos expilotos, un lazo invisible que unía sus pasados. Maya sabía que ese día no terminaría en casa, con su café y el murmullo del arroyo. El cielo la esperaba, y con él un nuevo desafío. Lo que siguió fue una sucesión vertiginosa de eventos. Maya fue sacada del tribunal con una urgencia que contrastaba con la lentitud de los procedimientos legales anteriores. Ya no había más preguntas, solo órdenes directas y eficientes. Fue conducida a un vehículo discreto pero blindado y llevada a una base aérea militar cercana, donde el secreto era la norma, no la excepción. La sensación de ser de nuevo parte de ese mundo era extraña. El olor a combustible de aviación, el sonido de los jets rodando, el ritmo acelerado de la gente en uniforme, todo eso despertaba recuerdos que ella había guardado bajo 7 llaves. Su mente, antes acostumbrada a la placidez de Cedar Falls, ahora se reajustaba rápidamente a la complejidad y al alto rendimiento de un entorno donde cada segundo importaba. Era como si nunca se hubiera ido. Los protocolos, los códigos, las jergas militares, todo volvía con una naturalidad asombrosa, como un reflejo condicionado. Al llegar, la llevaron directamente a una sala de reuniones donde un complejo mapa táctico cubría toda una pared. El almirante Harrison ya la esperaba, flanqueado por otros oficiales de alto rango, todos con expresiones serias. No había tiempo para explicaciones detalladas o para lamentarse por el abrupto fin de su jubilación. La misión se presentó de forma concisa. Un piloto, un recurso valioso, había sido derribado en territorio hostil, y el tiempo era crítico. Las fuerzas convencionales se enfrentaban a obstáculos intransitables, y las características específicas del terreno y del enemigo exigían un enfoque no convencional. Los ojos de Maya recorrieron el mapa, analizando las rutas de infiltración, los puntos de extracción, los peligros potenciales. Sintió la adrenalina, pura y potente, pulsando en sus venas, y un sentimiento de propósito que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Era una misión peligrosa, sí, pero también una oportunidad de demostrar que sus habilidades, aunque oxidadas por la inactividad, aún podían marcar la diferencia. El destino la llamaba de nuevo, y ella estaba lista para atender la llamada, aunque fuera solo por un día. La aeronave designada para la misión era un jet de reconocimiento de alto rendimiento, modificado para una infiltración discreta. Al verlo, Maya sintió un atisbo de familiaridad. Era diferente de los cazas que pilotaba en su apogeo, pero la esencia era la misma: velocidad, precisión y la capacidad de operar en entornos hostiles. Se acercó, sus manos trazando inconscientemente las líneas aerodinámicas del fuselaje, sintiendo la textura fría del metal bajo sus dedos. Por un momento, la vacilación de la jubilación desapareció por completo,
reemplazada por la certeza de su vocación. Subió a la cabina, el olor característico del interior de un avión de combate invadiendo sus fosas nasales, un perfume que para ella era tan familiar como el de su propia casa. Cada botón, cada pantalla, cada interruptor, era una llamada a la memoria muscular. Se sentó en el asiento del piloto ajustándose los cinturones y sintió el encaje perfecto, como si estuviera volviendo al único lugar al que realmente pertenecía. La cabina, antes un lugar de arduo trabajo, ahora parecía un refugio, un santuario donde sus habilidades podrían florecer de nuevo. La sesión informativa técnica fue rápida y directa, con ingenieros y especialistas en sistemas de vuelo, actualizándola sobre las modificaciones específicas de la aeronave. Maya absorbía cada detalle, su mente aguda procesando la información con una velocidad que sorprendía incluso a los más jóvenes presentes. Las actualizaciones en los sistemas de navegación, las mejoras en las contramedidas electrónicas, todo era vital para el éxito de la misión. Hacía preguntas puntuales, demostrando un dominio técnico que iba mucho más allá de lo que la mayoría esperaría de alguien que estaba retirado. No había tiempo para lujos, solo para la eficiencia. Cada nueva información era una pieza del Lunoceantos, rompecabezas que se formaba en su mente, preparándola para los desafíos que se avecinaban. La sala de reuniones, antes ruidosa con las voces de muchos, se fue vaciando gradualmente, dejándola sola con la magnitud de la tarea. El reloj en la pared tic-tac, recordándole la urgencia y la importancia de cada segundo. Llegó el momento del despegue. El suelo de la pista tembló bajo el peso y la potencia de los motores cuando Maya inició los procedimientos. El rugido que siguió no era el de un dócil Cessna, sino el de una máquina de guerra diseñada para surcar los cielos y cumplir misiones vitales. Sintió la vibración en todo el cuerpo, una sensación que la transportaba de regreso a sus días de gloria, cuando cada vuelo era una prueba de nervios y habilidad. La torre de control dio la autorización y con un suave empuje en la palanca, el jet comenzó a acelerar por la pista. El paisaje de Cedar Falls, tan pacífico y familiar, desapareció en un borrón. En pocos segundos estaba en el aire, ascendiendo rápidamente, dejando atrás el mundo civil y sumergiéndose de cabeza en un entorno donde solo los más entrenados podían sobrevivir. El cielo nocturno, vasto y oscuro, parecía llamarla, una invitación al lugar donde su verdadera esencia se revelaba. La entrada en territorio hostil fue un ballet de precisión y nervios de acero. Maya operaba la aeronave con una destreza impresionante, esquivando radares enemigos y evitando zonas de patrulla con una intuición que solo años de experiencia en combate podían proporcionar. La radio en su oído transmitía coordenadas y actualizaciones tácticas, y ella respondía con comandos cortos y claros, su voz tranquila y controlada, a pesar de la inminencia del peligro. Cada movimiento del mando era calculado, cada ajuste de altitud era milimétrico, todo para garantizar que el sigilo se mantuviera. Sentía el peso de la responsabilidad. La vida del piloto derribado dependiendo de su capacidad para navegar por ese infierno aéreo. La oscuridad exterior solo se rompía por los brillos de los paneles de la cabina, reflejando en sus ojos la determinación inquebrantable de alguien que sabía exactamente lo que tenía que hacer. La adrenalina corría a raudales, pero estaba bajo control, canalizada hacia cada maniobra, cada decisión. La misión de rescate no se limitaba a pilotar, se trataba de estrategia, anticipación y un conocimiento casi telepático del entorno de combate. Maya utilizó cada recurso de la aeronave, cada dato táctico que aparecía en su pantalla, para crear una burbuja de seguridad alrededor del objetivo. Sobrevoló la zona de caída, el sensor de calor indicando la posición del piloto derribado.
una pequeña firma de vida en medio de un escenario hostil. La voz del piloto en la radio, débil y con interferencia, confirmaba que estaba herido, pero vivo, un soplo de esperanza que alimentaba la determinación de Maya. Sabía que cada minuto contaba, que la ventana de oportunidad para el rescate era limitada antes de que las fuerzas enemigas lo localizaran. La adrenalina ya no era un choque, era un combustible, impulsándola a pensar más rápido, a anticipar cada movimiento, a reaccionar con la precisión letal que la había convertido en una leyenda. El aire en la cabina estaba pesado, pero su mente estaba tan clara como el cristal, enfocada únicamente en la vida que dependía de ella. La aproximación al punto de extracción fue la parte más tensa de la misión. Las defensas enemigas, antes latentes, comenzaron a activarse, sus radares barriendo el cielo en busca de cualquier anomalía. Maya ejecutó maniobras evasivas que parecían imposibles para una aeronave de su tamaño, transformando el jet en un fantasma que se deslizaba entre las ondas de radar y el fuego antiaéreo. Cada viraje, cada inmersión, cada ascenso brusco era un testimonio de su pericia, de años de entrenamiento que ahora se manifestaban en una danza mortal con el peligro. Podía sentir la presión G en su cuerpo, un recordatorio vívido de la intensidad del momento, pero su concentración era inquebrantable. El objetivo estaba a la vista, un pequeño claro, el punto exacto donde el equipo de rescate terrestre esperaba, listo para extraer al piloto herido. La responsabilidad era inmensa, y Maya sabía que un solo error podría significar el fracaso de la misión y la pérdida de una vida. Era la prueba final, y ella estaba lista para afrontarla, por desafiante que fuera. La extracción del piloto fue un proceso rápido y coordinado, una sinfonía de movimientos precisos entre Maya en el aire y el equipo terrestre. Ella mantuvo el jet flotando con una estabilidad casi sobrenatural, creando una cobertura aérea mientras el piloto herido era embarcado en la aeronave de rescate que había llegado al punto. Sus ojos barrían el horizonte buscando cualquier amenaza, sus dedos listos para cualquier maniobra evasiva. La responsabilidad pesaba, pero la concentración la mantenía firme. Podía oír los gritos del equipo, las rápidas confirmaciones de que el piloto estaba seguro a bordo y un suspiro de alivio que ni siquiera sabía que estaba conteniendo se escapó de sus labios. El trabajo, la parte más peligrosa, estaba hecho. La tensión comenzó a disiparse, pero la adrenalina aún corría fuerte por sus venas, un recordatorio de lo que era capaz, de lo que había sido y de lo que aún podría ser. Con el rescate concluido, la misión de Maya cambió de infiltración y cobertura a evasión y retorno. Ella maniobró el jet fuera del territorio hostil con la misma maestría con la que había entrado, sus habilidades de pilotaje afiladas por la urgencia y la necesidad. El vuelo de regreso fue menos tenso, pero la vigilancia continuaba. Sabía que, incluso en espacio aéreo amigo, el peligro nunca estaba completamente ausente. La sensación del deber cumplido comenzó a calentar su pecho, un sentimiento familiar de propósito que contrastaba con la vida tranquila que había buscado. El sol comenzaba a salir en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, un espectáculo que había visto innumerables veces desde la cabina, pero que ahora parecía tener un significado renovado. La aeronave cortaba el aire con elegancia, un símbolo silencioso del éxito de una operación que jamás sería conocida por el gran público. Estaba volviendo a casa, pero no era la misma persona que había partido horas antes. El regreso a la base aérea fue discreto, sin la fanfarria que acompañaría a los héroes de guerra en un escenario público. Maya bajó del jet, su cuerpo sintiendo el cansancio acumulado, pero su mente revitalizada por haber cumplido su misión. Al pisar de nuevo tierra firme, sintió el olor a hierba y tierra,
un contraste con el metal y el queroseno que la habían rodeado durante horas. El almirante Harrison la esperaba en la pista, con una expresión de alivio y una sonrisa que era rara de ver en su rostro, generalmente austero. No necesitó decir mucho. La mirada de reconocimiento y el asentimiento de cabeza fueron más que suficientes. Maya sabía que había superado las expectativas, que se había demostrado a sí misma y a ellos que la llama de Phoenix todavía ardía. Ese vuelo, que comenzó con un susto y un rescate, terminaba con la certeza de que ella todavía pertenecía a ese mundo, aunque fuera por un breve e intenso periodo. Después de un rápido informe, donde los detalles de la misión fueron revisados y confirmados, Maya fue liberada. El almirante Harrison la acompañó hasta el vehículo que la llevaría de vuelta a Cedar Falls, el mismo coche discreto que la había sacado del tribunal. Capitana, su servicio ha sido inestimable hoy, y como prometí, su jubilación puede reanudarse, con una salvedad, dijo él, con un brillo en los ojos. Maya sabía que no sería una jubilación común. Las palabras de él resonaron en su mente. Ciertos talentos nunca se jubilan realmente, solo esperan el momento adecuado para ser necesarios de nuevo. Ella sabía que, de ahí en adelante, su silencio sería un tipo diferente de servicio, ya no en el campo de batalla, sino entre bastidores, como un faro para aquellos que algún día necesitarían sus habilidades y experiencia. La ventana del coche mostraba el sol saliendo plenamente, iluminando el camino de vuelta a una vida que, aunque familiar, nunca volvería a ser la misma. De vuelta en Cedar Falls, la vida de Maya retomó su ritmo, pero con una perspectiva completamente alterada. Caminaba por las calles familiares, el sol de Colorado calentando su piel, y veía el mundo con ojos diferentes. La jubilación, antes un refugio de la intensidad, ahora parecía un campo de espera, un periodo de latencia entre una llamada y otra. El olor a café por la mañana todavía la reconfortaba, pero ahora mezclado con el recuerdo persistente del queroseno y la adrenalina. La quietud de la ciudad, que antes era su mayor deseo, ahora albergaba un propósito oculto, una nueva misión silenciosa que ella había aceptado. Era una sensación extraña, esa dualidad de ser, a la vez la mujer anónima que regaba sus plantas y la capitana Phoenix, lista para la próxima emergencia que el mundo secreto pudiera presentar. La repercusión del caso en el tribunal, aunque silenciada por el secreto militar, todavía reverberaba de forma sutil en la comunidad. La gente la miraba con una mezcla de curiosidad y respeto, como si supieran que había algo más en la historia de esa mujer pacífica. A Maya le importaban poco esas miradas. Había sido expuesta y rehabilitada de una manera que pocas personas podrían siquiera comprender. Su imagen en los periódicos, por fugaz que fuera, había dejado una huella, y ella sabía que ese momento en el tribunal había sido un punto de inflexión. Ya no era la misma mujer que había llegado a Cedar Falls buscando el olvido. Ahora llevaba consigo la certeza de su valor y la aceptación de que su legado, aunque invisible para la mayoría, era inmenso y vital. Ese día, que debería haberla condenado, en realidad la liberó, revelándola no como una fugitiva de su pasado, sino como una guardiana de secretos y talentos esenciales. La jubilación de Maya, aunque todavía marcada por la tranquilidad de Cedar Falls, adquirió un nuevo contorno. Comenzó a actuar como una reclutadora informal de talentos para misiones clasificadas, un discreto vínculo entre el mundo civil y las operaciones secretas que también conocía. Era un trabajo que exigía una intuición aguda y una mirada clínica para identificar individuos con habilidades raras. Personas que, como ella, podrían estar escondidas a la vista de todos, pero con un potencial extraordinario para servir. No buscaba pilotos en exhibición, por supuesto, sino ese brillo en los ojos,
Esa postura que denunciaba un entrenamiento de élite o una aptitud innata para el peligro era un papel que la mantenía conectada al universo que había moldeado su vida, pero de una manera que respetaba su necesidad de una existencia más tranquila, aunque profundamente comprometida. Su casa en Sidar Falls se convirtió en un punto de contacto discreto, donde encuentros y conversaciones confidenciales tenían lugar bajo el pretexto de visitas de amigos o reuniones sociales. Utilizó su experiencia para evaluar a los candidatos, ofreciendo consejos y orientación, a menudo de forma velada, sobre los desafíos y sacrificios de una vida de servicio secreto. Maya comprendía la dualidad de un mundo donde los mayores logros eran los más ocultos, y esa comprensión la convertía en una mentora invaluable. Hablaba con la autoridad de quien había estado en las situaciones más extremas, pero con la sensibilidad de quien conocía el precio de la soledad y el anonimato. Era un puente que conectaba a aquellos que estaban listos para servir con las necesidades urgentes de una nación, un testimonio vivo de que ciertas habilidades y deberes nunca se jubilan realmente, solo esperan el momento adecuado para ser activados de nuevo, silenciosamente, en las sombras. Con cada nuevo contacto, cada vez que sentía la conexión con alguien que poseía ese brillo único de talento y dedicación, Maya sentía una confirmación de su propio camino. Sabía que la jubilación formal era solo una ilusión para personas como ella, que llevaban consigo una llamada innata al servicio. La vida en Cedar Falls seguía siendo tranquila en la superficie, pero por debajo latía una corriente de actividad invisible, mantenida viva por Maya y por otros como ella. Esta era su nueva frontera, la delgada línea entre la normalidad y lo extraordinario, y ella navegaba por ella con la misma maestría con la que antes navegaba por los cielos. Su mente, antes enfocada en olvidar, ahora estaba activa en reconocer y cultivar un cambio profundo que la llenaba de un propósito renovado y sutil. Su casa, antes un refugio solitario, se transformó en un faro discreto. Siempre había un té fresco esperando, una conversación sobre el clima que disfrazaba una charla sobre camuflajes o códigos. Las personas que llamaban a su puerta, a menudo recomendadas por susurros internos de la comunidad de inteligencia, eran de todo tipo: jóvenes con potencial bruto, veteranos en busca de un nuevo propósito o especialistas en áreas tan específicas que rozaban lo impensable. Maya los recibía con una mirada que comprendía, un asentimiento de cabeza que decía: sé lo que sientes. Compartía no solo su experiencia técnica, sino también la sabiduría de quien había pasado por la soledad del secreto, la presión del peligro constante y la difícil aceptación de una vida que nunca terminaba. Era un legado de resiliencia y adaptación, transmitido de forma casi orgánica. Cada vez que uno de estos individuos encontraba su lugar en una nueva misión, Maya sentía una profunda satisfacción, un eco de aquel día en Cedar Falls que la había traído de vuelta a la superficie. Comprendía que la verdadera superación no era solo sobrevivir, sino transformar la experiencia en una herramienta para el futuro, para ayudar a otros a encontrar su propósito y a servir de maneras que el mundo común jamás reconocería. La sonrisa discreta que aparecía en sus labios cuando recibía una confirmación silenciosa de que alguien a quien ella había reclutado se había destacado en una operación, valía más que cualquier medalla visible o aplauso público. Era su nueva forma de heroísmo, tejida en las sombras, pero con un impacto tan real como cualquier maniobra de alta velocidad en un cielo hostil. El jardín de Maya, antes solo un refugio, se convirtió también en un espejo de su nueva filosofía.
Cultivaba flores y hierbas con el mismo cuidado y paciencia que dedicaba a los nuevos talentos, sabiendo que cada semilla necesitaba el entorno adecuado para florecer. Las raíces, invisibles bajo la tierra, eran tan importantes como las flores que brotaban a la luz del sol. Era una analogía perfecta para la vida que llevaba ahora. Gran parte del trabajo más importante ocurría entre bastidores, lejos de los ojos, pero era esencial para el éxito. Las mañanas en Cedar Falls seguían siendo su puerto seguro, el olor a tierra húmeda y el canto de los pájaros sirviendo como ancla, recordándole la simplicidad que tanto valoraba, pero que ahora estaba teñida con la complejidad de un propósito mayor. La resiliencia, para Maya, no era solo una palabra, sino la esencia misma de su existencia. Aquel día en Cedar Falls, que comenzó con un vuelo involuntario y casi la llevó a la ruina, se convirtió en el catalizador para un cambio monumental en su vida. Se había permitido ser arrastrada de nuevo al epicentro del peligro y el secreto, no por obligación, sino por un profundo reconocimiento de quién era realmente. La experiencia le enseñó que la fuerza interior no se manifiesta solo en la superación de adversidades extremas, sino también en la capacidad de reinventarse, de encontrar un nuevo propósito incluso cuando todo parece estar desmoronándose. Cada mañana, al ver el sol salir sobre las montañas de Colorado, sentía una gratitud silenciosa por haber sido empujada fuera de su zona de confort, a un lugar donde su verdadero potencial pudiera ser nuevamente liberado y valorado. Ella sabía que muchos héroes eran invisibles, sus historias nunca contadas, sus sacrificios jamás reconocidos públicamente. Y Maya, la capitana Phoenix, había aceptado ese papel con una dignidad tranquila. No había necesidad de aplausos o de portadas de revistas. La satisfacción venía de la certeza de que estaba contribuyendo, de que sus habilidades, perfeccionadas por décadas de servicio y ahora refinadas por la sabiduría, estaban siendo usadas para un bien mayor. La ironía de aquel vuelo inesperado, que parecía un error colosal, era que la había reconectado con su verdadera vocación. Ya no huía de quien era, lo estaba aceptando plenamente, abrazando el legado de una vida extraordinaria, tejida entre el anonimato y el heroísmo silencioso. Ese día, en un Cessna, había sido más que un incidente, fue su Fénix, renaciendo de las cenizas de una jubilación forzada hacia un nuevo y vital capítulo. La vida de Maya Washington, la que la mayoría de la gente en Cedar Falls conocía, continuaba su flujo tranquilo. Todavía tomaba su café en el porche, observando las montañas y cuidando el jardín. Pero detrás de esa fachada de normalidad había una capa de profundidad y propósito que solo ella comprendía. El silencio de su casa, antes lleno de una quietud casi melancólica, ahora resonaba con la discreción de un cuartel general de reclutamiento informal. Cada risa, compartida con un vecino, cada saludo al cartero, ocultaba la complejidad de una mujer que, en pocas horas, podría estar evaluando el perfil de un agente para una misión de alto riesgo. Era una vida de contrastes, donde la simplicidad del día a día se mezclaba con la gravedad de los secretos nacionales, y Maya la navegaba con una serenidad que solo la verdadera autoconciencia podía brindar. La certeza de que había héroes ocultos, que continuaban sirviendo a la nación de maneras que la mayoría de las personas jamás sabrían, era un consuelo para Maya. Ella era una prueba viviente de ello. Su propio regreso al servicio, aunque breve y de naturaleza diferente, validó la idea de que el deber no tiene fecha de caducidad. Las habilidades adquiridas en años de entrenamiento, la intuición agudizada en el fragor del momento, la capacidad de mantener la calma bajo presión, todo eso no desaparecía con una jubilación formal. Solo esperaba el momento adecuado, la necesidad imperiosa que las sacaría
del limbo. Y aquel día de exhibición aérea, bajo el sol de Cedar Falls, el momento había llegado, forzándola a abrazar de nuevo quien era, no por elección, sino por una fuerza innata que palpitaba en sus venas, lista para responder a la llamada cuando el país más la necesitara. Lo que Maya aprendió en aquel día crucial, y en los que le siguieron, fue que la superación no era un evento aislado, sino un proceso continuo de aceptación y resiliencia. No se trataba de escapar del pasado, sino de integrarlo en el presente, transformando las cicatrices en insignias de fuerza. Comprendió que la paz que buscaba no estaba en la ausencia de desafíos, sino en la capacidad de afrontarlos con la certeza de quién era y de todo lo que había superado. Su historia, antes un secreto pesado, se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que, como ella, sentían el peso de talentos y deberes ocultos. Ella era la prueba viviente de que la verdadera fuerza no reside en evitar las batallas, sino en estar listo para luchar por lo que importa, sin importar dónde o cuándo llegue la llamada. Y así, Maya Washington, la capitana Phoenix, continuó su vida en Cedar Falls. Cada amanecer recordaba aquel día en que el Cessna se convirtió en un caza, en que su secreto fue revelado y su propósito renovado. La jubilación que tanto deseaba se había transformado en algo mucho más significativo, una plataforma para un servicio diferente, pero igualmente vital. Observaba el mundo, consciente de las sombras y de los héroes que se movían en ellas, y sabía que de una forma u otra siempre estaría conectada a ese mundo. Su vida era un testimonio de la resiliencia humana, de la fuerza interior que permite a una persona no solo sobrevivir a los desafíos, sino florecer a partir de ellos, encontrando un nuevo y profundo sentido en cada nuevo día.